Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por atender la convocatoria de rueda de prensa. Me acompaña, como veis en la mesa, el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón Ipas, y el objeto de la rueda de prensa es presentaros las jornadas que se van a desarrollar en Jaca los días 1, 2 y 3 del próximo diciembre. Tenéis el programa con ocasión del 30º aniversario del Congreso Internacional Jacobeo de Jaca. Hace 30 años, en 1987, Jaca acogió el primer Congreso Internacional del Camino de Santiago y ese acto supuso el punto de partida, supuso de una manera totalmente importante el inicio de lo que hoy en día representa el camino. A lo largo de estos 30 años, a lo largo de estas 3 décadas, otras comunidades autónomas por las que discurre el camino han sabido aprovechar, han sabido explotar al máximo el potencial del camino. Pero en Aragón, a lo largo de todos estos años, hemos perdido hasta ahora la oportunidad que representa el camino para generar desarrollo económico y social sostenible y viable, la oportunidad de crear empleo y, en definitiva, la posibilidad de vertebrar el territorio en las comarcas de la Jacetania y las 5 villas. Durante estos años hemos visto cómo íbamos perdiendo paulatinamente peregrinos. A diferencia de otras comunidades autónomas, Navarra, a través de Roncesvalles, recibe 40.000 peregrinos al año, mientras que en la Jacetania rondan solo el millar. Y esto es ahora sí, pero hace 30 años era justo al revés, es decir, que ha habido un cambio absoluto de tendencia. Pero estamos convencidos de que estamos a tiempo todavía de recuperar todo este tiempo perdido y que tenemos que hacerlo todos juntos. Las administraciones públicas, Gobierno de Aragón, diputaciones, comarcas, por supuesto, ayuntamientos y la sociedad civil, empresarios, asociaciones, trabajando todos juntos, coordinados y con objetivos comunes. Y estas jornadas que se celebrarán el próximo mes, que presentará a continuación el alcalde, como digo, organizadas por el Ayuntamiento de Jaca, junto con la Asociación de Amigos del Camino Jaca-Jacobea y con la colaboración del Gobierno de Aragón, son una gran oportunidad y una gran herramienta para trabajar, como digo, en ese sentido. Pero también desde el Gobierno de Aragón llevamos, en colaboración también con las administraciones y el sector privado, llevamos mucho tiempo trabajando para relanzar el Camino de Santiago a su paso por Aragón, el camino francés. Llevamos 20 meses, desde marzo del año pasado, redactando, a través además de un amplio proceso participativo, una directriz de ordenación territorial del Camino de Santiago. Una directriz territorial con la finalidad de fijar objetivos y determinar estrategias comunes y, en definitiva, para coordinar la actuación de todos los agentes públicos y privados. Una directriz, como digo, que estamos ultimando de redactar, que contiene 9 estrategias, una estrategia sobre el camino, para crear lo que hemos llamado la puerta del camino, un referente que sirva de acogida para identificar el trazado del camino francés, para mejorarlo, para adecuarlo, para señalizarlo. Una estrategia, en segundo lugar, para la reactivación de los núcleos urbanos, implantando actividades, también rehabilitando, regenerando esos núcleos. Una estrategia importantísima de dotaciones y servicios, especialmente creando algo muy necesario, una red de áreas de descanso, una estrategia de actividad económica y turismo, una estrategia medioambiental, una estrategia de paisaje y patrimonio, una estrategia de movilidad y accesibilidad, una estrategia de coordinación territorial y, por algo que entendemos que es clave, una estrategia también de participación y sensibilización. Estas 9 estrategias en la directriz tendrán que desarrollarse a través de diversos programas y a través de acciones concretas. Acabó el día 25 de octubre pasado el periodo de exposición pública y ahora mismo nos encontramos ultimando la redacción de la directriz, estudiando las alegaciones, las sugerencias que hemos recibido en este periodo. Nuestra previsión es que una vez que terminemos este trabajo y después de que la directriz sea informada por el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, finalmente el Gobierno de Aragón pueda aprobar de forma definitiva esta directriz del Camino de Santiago en la primavera del próximo año. Por un lado, por tanto, estamos diseñando estrategias a través de la directriz, a través de este importante instrumento de política territorial, pero además, durante todo este tiempo, hemos estado ejecutando acciones concretas. En los 2 últimos años hemos invertido desde la Dirección General de Ordenación del Territorio un total de 20.000 euros destinados a la mejora física de la infraestructura en el Somport, en el Hospital de Santa Cristina y en Santa Cilia. Y además de actuar físicamente en el camino, hemos desarrollado una web, caminodesantiagoporaragón.com,
Una web para que las personas interesadas puedan conocer el camino, sus localidades, su historia, el patrimonio, su paisaje, la gastronomía, puedan preparar el viaje y diseñar sus etapas, y contiene además una guía útil con información sobre alojamiento, sobre servicios, con un objetivo muy claro de la web: animar a que más peregrinos elijan esta ruta. Y además de todo esto, mañana va a ser un día importante, mañana mismo sabremos si la Unión Europea respalda un proyecto transnacional para impulsar el camino francés, que hemos presentado a la segunda convocatoria de fondos FEDER a través del programa POCTEFA, a través del programa operativo de cooperación territorial España-Francia-Andorra, que gestiona, como sabéis, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Se trata, como digo, de un proyecto transnacional con esa visión del camino europea, siempre es un camino europeo, y participamos tanto instituciones de Aragón, Gobierno de Aragón, Empresa Pública Turismo de Aragón, Ayuntamiento de Canfranc, pero además de la parte aragonesa participan en este proyecto el Departamento francés de Pirineos Atlánticos y el Valle de Aspe. El proyecto tiene un presupuesto total de más de 3.186.000 euros, financiable al 65%, y contempla acciones muy diversas y confluyentes. Contempla un plan de señalización conjunto en todo el camino, en la parte aragonesa y también en la parte aquitana, acciones físicas, acciones de conservación y mantenimiento del camino, algo clave que es acciones de mejora de la seguridad del itinerario, sobre todo en la parte francesa, un centro de acogida, un albergue, y algo también clave con esta visión transnacional, con esta visión de gestión conjunta desde España y desde Francia, que es un plan de comercialización y promoción de carácter transfronterizo. Se ha hecho muy buen trabajo previo y estoy convencido de que mañana tendremos buenas noticias y obtendremos esa financiación, ese apoyo europeo para este proyecto transnacional, que va a suponer sin duda un punto de inflexión en el impulso del Camino de Santiago en Aragón, en la parte aragonesa, pero también, como digo, en la parte francesa del Camino francés. Termino ya. El Camino de Santiago forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra cultura, de nuestra esencia, de nuestra identidad, pero además de todo eso, desde el Gobierno de Aragón y el resto de administraciones estamos convencidos de que, además de eso, tenemos que convertirlo en un elemento esencial para la vertebración territorial y para la cohesión social de la Jacetania y de las 5 villas, que tiene que ser una herramienta para la creación de empleo, para la fijación de población y para la creación de oportunidades. Y, como decía antes, un instrumento importante van a ser estas jornadas, que se celebrarán en Jaca, en el Palacio de Congresos, los días 1, 2 y 3, y que a continuación nos va a presentar el alcalde de Jaca. Juan Ramón. Muchas gracias, consejero. No solo por estar hoy aquí los dos presentando estas jornadas, sino por todo el trabajo que se está realizando. Creo y estoy seguro de que estos 4 años, los 2 que llevamos ya en este camino y los que nos quedan, van a ser decisivos en el futuro del Camino de Santiago por Aragón. Y estoy convencido porque el trabajo que se está haciendo es un trabajo de fondo, un trabajo que estaba sin hacer y muy importante, de coordinación entre diferentes entes, que va a permitir un buen futuro, solucionando problemas endémicos en este camino. Hablabas de esa seguridad con el proyecto, hablabas de Santa Cristina como elemento de entrada en el camino, en el que todavía tenemos que incidir, y esa coordinación y ese trabajo conjunto. Creo que va a ser un punto de inflexión que veremos sobre todo en el futuro. Y quiero recalcar también estas jornadas, ¿quién las organiza? Las organiza el Ayuntamiento de Jaca, Jaca Pirineos, el Gobierno de Aragón y también la Asociación de Amigos del Camino. Esto es una dinámica habitual en todo el proceso. Todo lo que se está haciendo en colaboración de todas las entidades. Además, no me querría dejar tampoco en otras cuestiones a la Diputación Provincial, a la comarca, porque todos estamos trabajando en una misma dirección y creo que eso es lo más importante. Se hablaba de ese proyecto europeo, mañana también se baraja otro, que es ese Centro de Documentación y Digitalización, con otro proyecto europeo en Jaca del Camino de Santiago, que una de sus sedes sería Jaca, además de tener otra en Pamplona y otra en Francia, en Olorón. Por lo tanto, estamos hablando de diferentes proyectos que confluyen en una misma idea. Y coincide que justo este año se hace 30 años del Congreso Internacional Jacobeo de Jaca. Y esto, que para muchos no significará gran cosa o no sabrán lo que significa, pues si pudiéramos ponernos hace 31 años en el Camino de Santiago y lo que el Camino de Santiago suponía, veríamos que no tiene que ver nada con lo que hoy supone.
Todos recordamos los Xacobeos, la gran cantidad de peregrinos que ahora circulan por el Camino de Santiago, pero hace 31 años esto era muy diferente. Había muy poca atención a los peregrinos, había muy pocos albergues, no estaban bien gestionados. Bueno, pues ese congreso de hace 30 años, digamos que fue donde se catalizó, donde se juntaron aquellas incipientes y primeras asociaciones de amigos del camino que gestionaban albergues, que apoyaban el camino, y se juntaron, y de allí además surgieron un gran número de ellas. Inició ese proceso de los amigos del Camino de Santiago, que supuso a la vez la potenciación del propio Camino de Santiago. Entonces entendíamos que era necesario el rememorar aquel congreso y hacerlo con un congreso que hablara de ese pasado y sobre todo de ese futuro que tiene el camino. Quiero agradecer además aquí personalmente o como entidad al Xacobeo Galicia, que nos acompañará de mano de su director xerente, Rafael Sánchez Bargiela, que ha participado de todo este proceso y nos ha acompañado en este proceso, y sin el cual pues difícilmente estas jornadas también hubieran salido adelante. Digamos que las jornadas se dividen en dos bloques claros. Un primer bloque, que es el viernes, desde la inauguración a las 10 de la mañana, y el sábado hasta la clausura a las 2 de la tarde. Ese sería el primer bloque, digamos que es el bloque que ahora comentaremos más, de conferencias, de coloquios, de mesas redondas, de trabajo, de debate, de reflexión. Y luego un segundo bloque, que sería la tarde del sábado y el domingo, que se centran más en visitas para conocer ese patrimonio que tiene el entorno de Jaca, la Jacetania, con respecto al Camino de Santiago y en su entorno. Sobre todo la visita al Museo Diocesano y a la Ciudadela, y el domingo a San Juan de la Peña como elemento histórico. Si decía el consejero que para Aragón el camino es importante, pues para Jaca ni qué decir tiene. No olvidemos que Jaca entra a formar parte de ese recorrido prácticamente cuando ese recorrido se constituye. Yo siempre cuento que suena anécdota y a chascarrillo, ¿no? Como Sancho Ramírez se va a Roma a hablar con el Papa y, como un elemento de vertebración de su territorio, de sus reinos, y creo que viene muy a propósito con lo de vertebración del territorio, negocia con el Papa un trazado del Camino de Santiago que incluirá al Reino de Aragón, pero que también incluirá al Reino de Pamplona, del cual él también era rey, con el paso por Puente la Reina, por Estella, por sus diferentes espacios. Por lo tanto, ya tuvo esa visión de ordenación del territorio, tuvo esa visión de ruta europea, de ruta comercial, de lo que hoy sería ruta turística, que entonces no se entendía como tal turismo, y por lo tanto lo que hacemos es mantener y actualizar esa idea que ya el rey que hizo primera capital del reino a Jaca, Sancho Ramírez, segundo rey de Aragón, tuviera en mente. En estas jornadas vamos a aparte de esa inauguración en la que estará el propio José Luis, el director xerente del Xacobeo y yo mismo, se pasará una presentación y después ya empezarán las ponencias con coloquios. Es importante la idea, de cara a aquellos que se quieran apuntar, de que esto no es ir a escuchar conferencias, sino que después de breves conferencias, están planteadas conferencias de 45 minutos, quizá lo más importante sean esos coloquios en los que poder compartir ideas, porque va a haber varias líneas. La primera de las ponencias es el Camino de Santiago, una estrategia turística de desarrollo sostenible. Sabemos que además no lo es solo el que nosotros formamos parte, ese camino francés, ese camino que fue el primer camino designado como Patrimonio de la Humanidad, Camino de Santiago, sino que muchos otros han visto en el Camino de Santiago esa posibilidad de desarrollo turístico y sostenible. Habrá un acto sentimentalmente importante en ese recuerdo de lo que fue el Congreso de hace 30 años, que es la presentación de las actas del primer Congreso Internacional, del de hace 30 años, que será ese propio viernes día 1 a las 12:45. Por la tarde lo centraremos en una cuestión que es muy importante. Y aquí las asociaciones de amigos tienen mucho que decir, también otras administraciones, que es la acogida y la hospitalidad.
¿Cómo ha evolucionado en estos 30 años? Porque, como digo, ese fue el punto de salida entre 1987 y 2017, con personas de diferentes albergues del camino que nos van a ir contando cómo ha ido evolucionando la atención, la acogida, la hospitalidad en el camino. Por la tarde también tendremos una pequeña visita turística a los que participen en el Congreso. Y el sábado se centrará en primero, otra vez un recuerdo de lo que ha sido todo este periodo. Bueno, ahí haremos también aprovecharemos a hacer un reconocimiento a quien fue el impulsor y el alma mater de esas jornadas, el señor Baliña. Y después tendremos una mesa redonda del Camino de Santiago con los peregrinos en el camino. Le tocará finalizar estas jornadas en la parte no lúdica, por decirlo de alguna manera, a don Joaquín Palacín, director general de Ordenación del Territorio, con esa idea y ese desarrollo que se está haciendo desde el Gobierno de Aragón con todo lo relacionado con la ordenación del territorio. Creo que es un congreso de 3 días que permite una mezcla adecuada del conocimiento del entorno, del patrimonio, de la cultura y del entorno donde se ha desarrollado todo esto, un recuerdo de lo que han sido estos 30 años, tanto en la atención como en todo lo referente al camino, y sobre todo una visión de futuro de lo que supone como ordenación del territorio, como desarrollo sostenible y, por lo tanto, una visión completa del camino. Decir que van a participar personas muy interesantes en este congreso, que supongo que para aquellos que no conozcan el camino pues les puede generar más o menos conocimiento, pero pues tenemos por ejemplo, a don Antón Pombo, que es doctor de Historia Contemporánea, que tiene numerosos premios, pero podemos hablar de personas menos conocidas, pero cuya experiencia es muy importante, como son todas esas personas que vienen a representar a los albergues. Ya he hablado del director general de Ordenación del Territorio, o personalidades como José Antonio de la Riera, que es el expresidente de la AG-ACS y es miembro de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago. Nombro estos como podría nombrar a cualquiera de los otros que los tenéis en el programa. Posiblemente algún cambio haya que hacer, pero en cualquier caso básicamente son los que están presentes. Quiero aprovechar para decir que esperamos que se apunte mucha gente a estas jornadas, más allá de las propias personas que viven el camino y viven en el camino, esas asociaciones de amigos, esos hospitaleros. Es un tema abierto para cualquier persona. Creo que encaja en aquellas personas que quieran hablar de ordenación del territorio, creo que encaja en aquellas personas que quieran hablar de desarrollo sostenible, que quieran hablar de turismo, que quieran saber de cómo se transforma una sociedad con un elemento como este, y por lo tanto creo que es muy atractivo y esperamos que cuantas más personas estén en estas jornadas, pues mejor para el camino, mejor para Aragón y mejor para ellos mismos, que también van a poder aportar y enriquecerse de esta experiencia. Muchas gracias, alcalde. ¿Hay alguna pregunta? Me gustaría saber si hay algún registro de cuántos peregrinos pasan por Jaca de manera anual. No sé si el consejero había hecho un día. Existe los que se alojan en el albergue de Jaca, que no necesariamente son todos los que pasan, porque nos encontramos con un número muy importante de personas que se alojan de otras maneras. Hay gente que se aloja en hoteles, se aloja en hostales. Hay gente que no para en Jaca, necesariamente. Es decir, hay gente que puede albergarse en Santa Cilia y no haber hecho la etapa desde Jaca, y por lo tanto no hay un registro exacto de cuántos pasan. También están los que se les da el sello, pero bueno, rondan ese número. Al no ser un registro unitario y que dependa del ayuntamiento, no me voy a atrever a dar cifras. Las cifras se barajan en las cifras que planteaba el consejero. Es cierto que hay una cifra que nos duele especialmente, y a lo mejor no sería para decirlo, porque cuando algo te duele no es para decirlo, pero sí porque a la vez es un reto. Y es que cuando un español, una persona residente en nuestro país, decide comenzar el camino francés, mayoritariamente, ya no hablo de los que vienen de Europa, mayoritariamente no lo hace desde esta entrada, desde la entrada del Sumus Portus, del Somport. Pero es que incluso cuando un aragonés lo decide no es así. No son la mayoría los que empiezan en nuestro trazado. Y tenemos que ser capaces de romper una dinámica que se ha creado y que es injusta con la historia. Y es que el camino francés parece ser el que empieza en Roncesvalles, y no es cierto. El camino francés, históricamente, tiene 2 entradas, que es la de Roncesvalles y la del Sumus Portus, es la de Somport.
Históricamente se ha utilizado siempre más, hasta hace unos años, la del Somport. Y, sin embargo, se ha establecido un relato, ahora que estamos en épocas de relatos, un relato inadecuado en esa historia del camino, en la que se le da una mayor relevancia por parte de determinados elementos en Internet, determinadas guías, determinadas cuestiones. Es verdad que por determinados problemas a lo mejor de seguridad, que se han nombrado antes y demás, por la cual parece que si uno no empieza el camino de Roncesvalles no está empezando el camino francés. Y sería casi, me permitiréis que desde parte lo haga, casi lo contrario. Es decir, el camino, además largo, y el camino que más se ha utilizado durante la historia es el camino francés, empezado por su tramo aragonés. Por eso hay que huir también de esa forma de decirlo inadecuadamente. El camino aragonés, no es el camino aragonés. Es el camino francés con su entrada por Aragón, con su tramo aragonés, pero el camino es el camino francés, se entre por Somport o se entre por Roncesvalles. Y eso es una de las dinámicas que estamos trabajando por cambiar desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, este viernes es la reunión de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, de Municipios del Camino de Santiago, en Santiago de Compostela, de la que forman parte numerosos municipios, muchísimos municipios del Camino de Santiago francés. Y evidentemente estamos los aragoneses. No solo estamos, sino que el secretario de esa asociación soy yo como Ayuntamiento de Jaca, pero también está el Ayuntamiento de Canfrán dentro de la Junta Directiva. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de que por lo menos, y ahí hago un llamamiento a los medios aragoneses, por lo menos seamos capaces de convencer que los aragoneses que quieran hacer el camino lo empiecen donde lo deben de empezar, que es en el Somport, en el Sumus Portus. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.